Elena Vázquez nunca imaginó que una noche en el restaurante La Terraza cambiaría su existencia para siempre. La millonaria más joven de España estaba cenando con sus socios cuando notó a un hombre familiar sentado en la mesa del rincón. Era Carlos Moreno, su empleado doméstico que trabajaba en su mansión de Las Rosas desde hacía 3 años. Pero lo que vio la dejó helada. El hombre elegante frente a Carlos se levantó riéndose después de ver la cuenta, dejándolo solo con apenas 5 euros en el bolsillo para pagar una cena de 150 euros. Era una cita a ciegas organizada por una app de contactos, y Carlos acababa de sufrir la humillación más cruel de su vida. Mientras el hombre se marchaba burlándose, Carlos permaneció sentado con los ojos húmedos, mirando la cuenta que no podía permitirse. Elena, que lo conocía como el trabajador más honesto y gentil que había tenido jamás, sintió algo romperse en su interior. Lo que hizo en los minutos siguientes cambiaría para siempre la vida de ambos, demostrando que a veces el amor verdadero nace de los gestos más inesperados. Elena Vázquez tenía todo lo que una mujer de 29 años podía desear. Heredera del imperio Vázquez, que se extendía desde la moda hasta el lujo, poseía villas en Marbella, apartamentos en Madrid y Nueva York, coches de ensueño y joyas que valían fortunas. Pero esa noche de noviembre, sentada en la mesa del restaurante más exclusivo de Madrid, se sentía vacía como nunca. Estaba cenando con sus socios para discutir la adquisición de una cadena hotelera, pero su mente vagaba por otros derroteros. A su alrededor se movían camareros atentos. El ambiente era refinado, los platos eran obras de arte. Sin embargo, todo le parecía artificial, carente de calidez humana. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón opuesto del restaurante, sentado en una mesa para 2, estaba Carlos Moreno. El reconocimiento fue inmediato. Ese hombre de 32 años trabajaba como empleado doméstico en su mansión desde hacía 3 años. Alto, con cabello castaño y ojos amables, Carlos siempre había sido el empleado perfecto, puntual, discreto, eficiente. Nunca hablaba de sí mismo, realizaba su trabajo en silencio y se marchaba sin molestar. Elena lo observó con curiosidad. Carlos llevaba un traje oscuro que, aunque no era caro, le otorgaba elegancia. Tenía el cabello peinado con esmero y una expresión nerviosa en el rostro. Frente a él se sentaba un hombre de unos 40 años, de aspecto desaliñado, que gesticulaba animadamente mientras hablaba por teléfono. Carlos consultaba continuamente el reloj, bebía agua a pequeños sorbos y sonreía educadamente cuando el otro hombre le dirigía la palabra. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando una cita, probablemente organizada a través de una de esas aplicaciones de contactos que estaban de moda. El hombre frente a Carlos parecía completamente desinteresado. Pasaba más tiempo al teléfono que conversando, pedía platos caros sin consultar la carta y trataba a los camareros con arrogancia. Carlos, por el contrario, era amable con todos, agradecía cada pequeño servicio y parecía genuinamente interesado en conocer a su acompañante. Elena desvió la mirada durante unos minutos, concentrándose en la conversación de trabajo. Cuando volvió a mirar hacia la mesa de Carlos, la escena que vio la dejó petrificada. El camarero acababa de traer la cuenta. El hombre elegante la tomó, la miró, y estalló en una carcajada despectiva. Se levantó de la mesa, cogió la chaqueta, y con una mueca burlona, dijo algo a Carlos que lo hizo palidecer. Después se marchó, dejando a Carlos solo en la mesa con la cuenta en la mano. Elena vio a Carlos abrir la cartera y contar el dinero que tenía. Unos pocos billetes que, evidentemente, no bastaban ni remotamente para cubrir el gasto. La expresión en su rostro era de pura desesperación. Miraba a su alrededor buscando una solución, con los ojos llenándose de lágrimas contenidas. En ese momento, Elena comprendió que estaba presenciando una de las humillaciones más crueles que un ser humano puede sufrir. Carlos, el hombre que durante 3 años había cuidado su casa con dedicación y respeto, había sido deliberadamente puesto en una situación imposible por alguien que evidentemente se divertía jugando con los sentimientos ajenos. Sin darse cuenta siquiera, Elena se levantó de su mesa. Sus socios la miraron sorprendidos, pero ella no se inmutó. Atravesó el restaurante con paso decidido, el corazón latiéndole fuerte por lo que estaba a punto de hacer.
Cuando llegó a la mesa de Carlos, él alzó la vista. El reconocimiento fue inmediato, seguido de una oleada de vergüenza que le coloreó las mejillas. Era la última persona en el mundo ante la cual habría querido encontrarse en esa situación. Carlos se levantó inmediatamente, balbuceando disculpas confusas, pero Elena lo detuvo con un gesto de la mano y, con naturalidad, se sentó en el lugar que el otro hombre acababa de dejar vacío. Lo que dijo e hizo en los minutos siguientes cambiaría para siempre la percepción que ambos tenían el uno del otro, abriendo un capítulo completamente nuevo en sus vidas. Carlos permaneció de pie junto a la mesa, mortificado más allá de toda imaginación. De todas las personas que podrían haber sido testigos de su humillación, tenía que ser precisamente su empleadora, la única persona de la que dependía económicamente, la única que podía despedirlo con una simple palabra. Elena lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. No había juicio en sus ojos ni superioridad. Había algo que se parecía a la comprensión, quizás incluso a la compasión. Sin decir palabra, Elena tomó la cuenta de las manos temblorosas de Carlos y la examinó. 150 euros por una cena que él ni siquiera había querido pedir. El otro hombre había elegido deliberadamente los platos más caros, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Carlos comenzó a balbucear explicaciones. Era su primera cita en años. Había pensado que finalmente había conocido a alguien especial a través de la aplicación. El hombre le había escrito durante semanas. Parecía interesado, inteligente, maduro. Le había propuesto encontrarse en ese restaurante, diciendo que pagaría él. Carlos nunca había imaginado que fuera una trampa cruel. Elena escuchaba en silencio, viendo un lado de Carlos que no conocía. Durante 3 años había tratado con un empleado perfecto, pero distante. Ahora tenía delante a un hombre vulnerable, herido, que estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Cuando Carlos terminó de explicar, Elena hizo algo completamente inesperado. Llamó al camarero y pidió una botella del mejor champán de la casa. Luego se dirigió a Carlos con tono decidido, pero gentil. Le dijo que se sentara, no como empleado ante su empleadora, sino como persona ante persona. Quería escuchar su historia, entender quién era realmente el hombre que durante 3 años había visto solo como una presencia silenciosa en su casa. Carlos se sentó lentamente, aún incrédulo de lo que estaba ocurriendo. Elena pagó la cuenta sin ni siquiera mirarla, como si 150 euros fueran calderilla. Pero su gesto iba mucho más allá del dinero. Estaba salvando la dignidad de Carlos, permitiéndole salir de esa situación con la cabeza alta. Mientras esperaban el champán, Elena comenzó a hacer preguntas. Quería saber de su vida, de sus sueños, de lo que hacía en su tiempo libre. Carlos respondía con vacilación inicial, luego con creciente apertura. Descubrió que detrás de esa aparente seguridad de mujer rica y poderosa, Elena tenía una curiosidad genuina por las personas. Carlos le contó de su licenciatura en filología, del trabajo como profesor que había tenido que dejar por problemas económicos, de la madre enferma que cuidaba en su tiempo libre. Explicó que trabajar como empleado doméstico no era su sueño, pero era un trabajo honesto que le permitía mantenerse y ayudar a la familia. Elena escuchaba fascinada. Nunca había imaginado que Carlos fuera tan culto, tan sensible. Hablaba de libros con pasión, de arte con competencia, de música con conocimiento profundo. Era un hombre que había tenido que ocultar su verdadera naturaleza para adaptarse al papel que las circunstancias le habían impuesto. Llegó el champán y Elena propuso un brindis, no por la noche desastrosa que Carlos había vivido, sino por la posibilidad de conocerse realmente por primera vez. Carlos bebió un sorbo y sintió algo extraño ocurrir dentro de él. Por primera vez en años, alguien lo estaba viendo por lo que realmente era, no por el trabajo que hacía. La conversación fluyó natural durante más de 1 hora. Elena descubrió que Carlos tenía un sentido del humor sutil, una cultura vasta, una sensibilidad que raramente había encontrado en los hombres de su mundo. Carlos, por su parte, veía a una mujer completamente diferente de la que había imaginado. Elena no solo era rica y poderosa, era inteligente, curiosa y sorprendentemente solitaria. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente.
Ya no eran empleadora y empleado. Eran dos personas que se habían encontrado realmente por primera vez, descubriendo que tenían mucho más en común de lo que jamás habían imaginado. Elena acompañó a Carlos hasta la parada del metro. Antes de despedirse, le dijo que quería continuar esa conversación. No en la mansión, no en la relación laboral, sino como personas. Carlos aceptó, aún incrédulo de lo que estaba ocurriendo en su vida. Esa noche, ambos permanecieron despiertos largo rato, repensando la velada. Carlos no podía creer que la mujer más rica que conocía se hubiera sentado con él, lo hubiera escuchado, lo hubiera tratado como un igual. Elena, por su parte, se daba cuenta de que había pasado una de las noches más interesantes de los últimos años. Ninguno de los dos imaginaba que eso era solo el comienzo de una historia que cambiaría ambas vidas de maneras que nunca habrían podido prever. Los días que siguieron esa velada fueron diferentes para ambos. Carlos continuaba trabajando en la mansión de Elena, como siempre, pero ahora había una tensión eléctrica en el aire. Se intercambiaban miradas fugaces, sonrisas apenas esbozadas, palabras que ocultaban mucho más. Elena comenzó a observar a Carlos con ojos nuevos. Notó cómo manejaba los libros de su biblioteca con reverencia, cómo arreglaba las flores con gusto artístico, la delicadeza con que limpiaba los objetos de arte. Demostraba un conocimiento que iba mucho más allá del de un simple empleado doméstico. Una noche lo encontró en la biblioteca, absorto en la lectura de un volumen de Lorca con páginas subrayadas. Por primera vez, Elena se permitió hablar con él fuera de la relación formal de trabajo. Carlos se animó contándole su pasión por la literatura, revelando una comprensión profunda, que nacía de años de estudio. Esa conversación se prolongó durante horas. Elena descubrió que Carlos había escrito artículos literarios, conocía 5 idiomas, tocaba el piano. Era un mundo que nunca había sospechado que existiera en ese hombre silencioso. Las veladas juntos se convirtieron en costumbre. Hablaban de libros, arte, música, filosofía. Elena se daba cuenta de que muchas de sus ideas estaban influenciadas por esas conversaciones, aunque Carlos no se percatara. Cuando Elena le propuso acompañarla al concierto en el Teatro Real, Carlos vaciló. Era consciente de las diferencias sociales, de los chismorreos que se desatarían, pero ella insistió, quería compartir esa experiencia con alguien que pudiera comprenderla realmente. El concierto fue una revelación. Carlos demostró un conocimiento de la música clásica que impresionó a Elena. Comentaba las ejecuciones con competencia, reconocía estilos y técnicas. Para ella, era vivir la cultura de modo nuevo, no más como símbolo de estatus, sino como fuente de placer auténtico. En el camino de vuelta, Carlos le contó de su sueño de volver a enseñar, de abrir una escuela para jóvenes menos afortunados. Elena escuchaba fascinada, viendo la pasión en sus ojos. Cuando llegaron a la mansión, se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Elena confesó su soledad a pesar de estar rodeada de gente. Carlos le dijo que desde que habían empezado a hablar realmente, se daba cuenta de cuánto le había faltado una verdadera conexión humana. En ese momento, comprendieron que estaba ocurriendo algo profundo entre ellos. Ya no era solo amistad, sino algo más intenso que los asustaba y los atraía a la vez. Esa noche, ambos sabían que habían traspasado un umbral del que no se podía volver atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contrastantes. Carlos continuaba trabajando en la mansión, pero la relación con Elena estaba completamente transformada. Había una tensión eléctrica entre ellos, hecha de miradas que se buscaban, conversaciones que duraban horas, silencios cargados de significado. Elena se encontraba atraída por un hombre no por estatus o riqueza, sino por inteligencia, sensibilidad y autenticidad. Carlos representaba todo lo que faltaba en su mundo: genuinidad, profundidad, valores verdaderos. Carlos luchaba con sentimientos que crecían cada día. Estaba enamorado de Elena, pero sabía lo complicada que era su situación. Ella pertenecía a un mundo de privilegios que parecían inalcanzables para alguien como él. El punto de inflexión llegó durante una noche lluviosa de diciembre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Elena había cancelado todos sus compromisos
y pidió a Carlos que se quedara después del trabajo. Quería cocinar junto a él, algo que nunca había hecho. La idea de preparar comida con sus propias manos le parecía increíblemente atractiva. Carlos la guió en la preparación de una paella de mariscos, enseñándole los secretos de la cocina tradicional. Ella se divertía como una niña, riéndose de sus errores. Mientras cocinaban, sus manos se rozaban, sus cuerpos se acercaban. Había una intimidad que iba mucho más allá de la amistad. Cenaron en la cocina, en la mesa rústica normalmente reservada al personal. Para Elena era una novedad absoluta, pero con Carlos todo parecía natural. Hablaron de viajes, sueños, miedos, esperanzas para el futuro. Fue durante esa cena que Carlos encontró el valor para expresar sus sentimientos. Le dijo que se había enamorado de ella, pero que entendía si ella no podía corresponder. Sus vidas eran demasiado diferentes, sus mundos demasiado distantes. Elena lo miró en silencio. Luego confesó que ella también se había enamorado. De él, de su inteligencia, del modo en que la hacía sentir mujer en lugar de solo rica. Por primera vez, había conocido a un hombre que la amaba por lo que realmente era. El primer beso llegó espontáneo, dulce y lleno de todo lo que se habían dicho en las semanas precedentes. Las diferencias sociales, los problemas prácticos, desaparecieron. Solo estaban ellos dos personas que se habían encontrado contra toda probabilidad. Los días siguientes fueron los más felices que ambos habían vivido jamás. Buscaban cualquier excusa para estar juntos, para compartir momentos de intimidad. Carlos continuaba formalmente trabajando para Elena, pero vivían una historia de amor que los llenaba de alegría. Con Carlos, Elena se sentía libre de ser espontánea, de reír, de hablar de sus verdaderos sentimientos. Carlos florecía bajo su amor, su autoestima crecía, su cultura encontraba una interlocutora a la altura, sus sueños parecían realizables, pero sabían que no podían vivir para siempre en esa burbuja de felicidad. Tarde o temprano tendrían que enfrentar al mundo exterior, que difícilmente aceptaría su relación. Una noche, abrazados en el sofá de la biblioteca, Elena tomó una decisión revolucionaria. Estaba cansada de esconderse. Quería presentar a Carlos al mundo como el hombre que amaba, cualesquiera que fueran las consecuencias. Carlos la miró con amor y preocupación. Sabía cuánto arriesgaba Elena, pero sabía también que tenía razón. Si su amor era verdadero, debía ser lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. La decisión de Elena de hacer pública su relación desató un terremoto en su mundo social. La noticia de que la heredera más rica de España se había enamorado de su empleado doméstico dio la vuelta a Madrid en pocas horas, convirtiéndose en el tema principal de los salones de la alta sociedad. Las reacciones fueron inmediatas y crueles. Los amigos de la familia llamaban escandalizados, los socios comerciales ponían en duda su estabilidad mental, las revistas del corazón comenzaban a especular sobre una posible crisis nerviosa o un plan de Carlos para apoderarse de su fortuna. Carlos vivía este periodo con una mezcla de orgullo y tormento. Estaba feliz de que Elena hubiera tenido el valor de declararse públicamente, pero sufría al verla atacada y juzgada por una elección de amor. Algunos de los amigos de Elena lo habían confrontado directamente, ofreciéndole dinero para desaparecer de su vida, acusándolo de ser un cazafortunas sin escrúpulos. La presión social era enorme. Elena recibía presiones continuas de su familia extendida, de los consejos de administración de sus empresas, de sus asesores legales. Todos la exhortaban a recapacitar antes de que fuera demasiado tarde, a proteger el patrimonio familiar de lo que veían como un oportunista peligroso. Pero Elena resistía con determinación. Había encontrado el amor verdadero por primera vez en su vida y no estaba dispuesta a renunciar a él para satisfacer las convenciones sociales. Es más, las críticas y ataques no hacían sino reforzar su determinación. Se daba cuenta de lo superficial y vacío que era el mundo en el que había crecido. Para demostrar la seriedad de sus intenciones, Elena hizo algo revolucionario. Ofreció a Carlos convertirse en director de una nueva fundación que quería crear para la educación de jóvenes menos afortunados. Era un papel que valoraría su cultura y su pasión por la enseñanza, permitiéndole realizar los sueños que había tenido que apartar.
Carlos aceptó con entusiasmo, pero puso condiciones. Quería que la fundación fuera realmente independiente, que él ganara la posición por mérito y no por sus relaciones personales con Elena. Quería demostrar al mundo, pero sobre todo a sí mismo, que era capaz de estar a la altura de esa responsabilidad. Los meses que siguieron fueron desafiantes, pero emocionantes. Carlos se volcó en cuerpo y alma en el proyecto de la fundación, desarrollando programas educativos innovadores, buscando los mejores profesores, creando una estructura que pudiera realmente marcar la diferencia en la vida de los jóvenes. Su competencia y pasión conquistaron rápidamente el respeto de todos los colaboradores. Elena, por su parte, descubrió una nueva dimensión de su riqueza. En lugar de gastar dinero en lujos inútiles, lo estaba invirtiendo en algo que podía cambiar concretamente la vida de las personas. Ver a Carlos realizar sus sueños, ver a los primeros jóvenes beneficiarse de los programas de la fundación, le daba una satisfacción que nunca había experimentado antes. Lentamente, también la opinión pública comenzó a cambiar. Los resultados de la fundación hablaban por sí solos, y Carlos demostró ser mucho más que un simple oportunista. Sus entrevistas en los periódicos revelaban a una persona culta, apasionada, con una visión clara de cómo mejorar la sociedad a través de la educación. El momento decisivo llegó durante la primera ceremonia de graduación de la fundación. 20 jóvenes de familias difíciles habían completado un programa de estudios intensivo que los había preparado para acceder a la universidad. Sus discursos de agradecimiento, las lágrimas de alegría de las familias, la emoción de los profesores demostraron a todos que lo que Carlos y Elena estaban haciendo juntos tenía un valor que iba mucho más allá de las convenciones sociales. Esa noche, durante la fiesta de celebración, Elena miró a Carlos mientras hablaba con los jóvenes que habían completado el programa. Veía la felicidad en sus ojos, la satisfacción de quien había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Se dio cuenta de que su historia de amor no solo había cambiado sus vidas, sino que estaba teniendo un impacto positivo en toda la sociedad. Cuando Carlos la alcanzó, le tomó la mano delante de todos los presentes. Ya no se escondían, ya no tenían miedo del juicio ajeno. Su amor había superado la prueba más difícil, la del tiempo y la realidad concreta. Esa noche, mientras estaban abrazados en el jardín de la mansión, ambos sabían que habían ganado su batalla, no solo contra los prejuicios sociales, sino contra sus propios miedos e inseguridades. Habían demostrado que el amor verdadero puede realmente superar cualquier barrera, cuando está sostenido por respeto mutuo, valores compartidos y la voluntad de construir algo hermoso juntos. 2 años después de esa noche en el restaurante que había cambiado todo, Carlos y Elena se casaron en una ceremonia que se convirtió en símbolo de cómo el amor puede derribar cualquier barrera social. La iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid estaba abarrotada de personas que representaban todos los mundos que ellos dos habían sabido unir, desde la alta sociedad madrileña hasta los jóvenes de la fundación, desde profesores universitarios hasta familias humildes de los barrios populares. Carlos, elegantísimo en un traje a medida, esperaba a Elena en el altar con una emoción que no lograba ocultar. Cuando ella entró en la iglesia, radiante en un vestido de seda sencillo pero refinado, los ojos de todos se llenaron de lágrimas. No era solo una boda, era la celebración de una historia que había enseñado a muchos que el amor verdadero no conoce diferencias de clase. La fundación que habían creado juntos se había convertido en un modelo para toda Europa. Cientos de jóvenes habían completado los programas educativos, muchos habían logrado acceder a las mejores universidades, otros habían iniciado pequeñas empresas o se habían convertido en profesores a su vez. Carlos era reconocido como uno de los más brillantes innovadores en el campo de la educación social. Elena había transformado completamente su enfoque de los negocios. En lugar de concentrarse solo en el beneficio, había orientado todas sus empresas hacia la sostenibilidad social y ambiental. Se había convertido en un ejemplo de cómo la riqueza puede ser un instrumento de transformación positiva de la sociedad, pero la verdadera revolución había ocurrido en sus vidas privadas. Carlos había descubierto ser un líder natural, capaz de inspirar y guiar a otras personas hacia objetivos nobles. Su autoestima había crecido enormemente.
no por el dinero que ahora ganaba, sino por la conciencia de marcar la diferencia en la vida de tantos jóvenes. Elena había encontrado finalmente un sentido profundo a su existencia. Ya no era la rica heredera aburrida que gastaba fortunas en caprichos, sino una mujer comprometida, una esposa enamorada, una persona que usaba sus privilegios para ayudar a quien los necesitaba. Su amor había madurado volviéndose aún más profundo. Habían superado juntos las críticas, los juicios, las dificultades prácticas de dos mundos que se encontraban. Habían aprendido a ser un equipo, a apoyarse mutuamente, a compartir no solo los momentos hermosos, sino también las responsabilidades y preocupaciones. Una noche, 3 meses después de la boda, estaban sentados en la biblioteca de la mansión que ahora era realmente su hogar. Carlos corregía los proyectos de algunos jóvenes de la fundación. Elena leía los balances de sus empresas. Trabajaban en silencio, pero era un silencio lleno de complicidad y amor. Cuando alzaron los ojos de sus documentos y se sonrieron, ambos repensaron en esa noche en el restaurante que había dado inicio a todo. Carlos recordó la humillación terrible de ser abandonado con una cuenta que no podía pagar. Elena repensó en el impulso que la había llevado a levantarse de su mesa para ir en ayuda de un hombre que apenas conocía. Ese gesto espontáneo había desencadenado una reacción en cadena que había transformado no solo sus vidas, sino también las de cientos de otras personas. Habían demostrado que el amor auténtico es una fuerza revolucionaria, capaz de derribar prejuicios, cambiar perspectivas, crear oportunidades donde antes solo había cerrazón mental. Carlos se levantó y fue hacia Elena, que dejó los documentos y le tomó las manos. En ese momento simple y perfecto, sintieron una vez más la magia de lo que habían construido juntos. Ya no eran el empleado doméstico y la millonaria, eran Carlos y Elena, dos personas que habían elegido amarse y usar su amor para hacer del mundo un lugar mejor. La noche siguiente, recibieron una llamada que los llenó de alegría. Uno de los primeros jóvenes que habían ayudado a través de la fundación acababa de ganar una beca para estudiar medicina en Harvard. Había crecido en una familia de inmigrantes, había tenido todas las dificultades posibles, pero el programa educativo de Carlos lo había transformado en un estudiante brillante. Esa llamada confirmó lo que ambos sentían en el corazón. Su amor no era solo una hermosa historia romántica, se había convertido en un instrumento de cambio social. Habían tomado lo mejor de ambos mundos, la cultura y sensibilidad de Carlos, los recursos y determinación de Elena, y lo habían puesto al servicio de quien más lo necesitaba. Mientras se dormían abrazados, esa noche como todas las otras desde hacía 2 años, Carlos y Elena sabían haber encontrado no solo el amor de su vida, sino también el sentido profundo de su existencia. Habían demostrado que cuando dos personas se aman realmente y unen sus fuerzas, pueden mover montañas y cambiar el destino de muchas otras vidas. El suyo había sido mucho más que un flechazo o una fábula moderna. Había sido la prueba de que el amor verdadero tiene el poder de transformar todo lo que toca, creando belleza, oportunidades y esperanza donde antes solo había soledad, prejuicios y resignación. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia social. Comenta qué momento de la historia te impactó más. Comparte para inspirar a quien cree aún en el amor auténtico. Suscríbete para más historias de corazones que se encuentran contra toda probabilidad. A veces un gesto de bondad en un momento difícil puede cambiar 2 vidas para siempre. A veces el amor más hermoso nace cuando menos te lo esperas y donde menos lo buscas. Y a veces 2 personas aparentemente diferentes pueden descubrir que son perfectas, la una para la otra, porque el amor verdadero no mira la cuenta del banco, sino la cuenta del corazón.